Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Buenos días, familia. Abre tu Biblia y si no traes Biblia, por favor, levanta tu mano para que nuestros servidores te puedan hacer llegar una Biblia, por favor. Espero y no suene a regaño porque esa no es mi intención, pero también quiero animarte a que no caigamos en esta parte de con lo de la Biblia como cuando vamos al cine, ¿no? Y esperas a que te den en el cine los lentes de tercera dimensión, tú no tienes que llevar. Entonces, a veces como que agarramos esa costumbre, ¿no? De, no llevo Biblia, ¿para qué? De todos modos, me van a prestar unas. En este sentido, no es el cine, no venimos a entretenernos. Te animo mucho a que traigas tu Biblia, que te hagas de una Biblia. Si no tienes, quizás te podemos regalar una. Pero hazla tuya, márcala, subráyala, lo que Dios te hable. Hazla personal. Y dicho sea de paso, quiero comenzar compartiéndote que yo tuve la bendición de poder nacer en un hogar donde se conocía de Dios, donde mis abuelos, por parte de mi mamá, y mis papás servían en la iglesia, compartían la palabra de Dios, mi papá tocaba en el grupo. Entonces, la casa de ustedes en México siempre estaba rodeada de este libro llamado la Biblia. En todas partes, tú veías Biblias, ahora sí que de todos los tamaños, de todos los colores. Había Biblias por todas partes. Pero déjame decirte que el hecho de que yo nací en un hogar donde conocían de Cristo, donde amaban a Cristo, donde servían a Cristo, donde compartían la palabra de Dios, eso no significaba que yo automáticamente tuviera un interés hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Para mí muchas veces era aburrido, tedioso, y otras veces resultaba un poco difícil ya cuando tuve un poco más de edad. Te estoy hablando entre los 10, 11, 12 años, ya resultó un poquito más difícil para los maestros de escuela dominical tenerme a mí. Porque recuerda, en casa estaba rodeado de gente que todo el tiempo estaba hablando de la palabra de Dios y había grupos como los que hemos hecho aquí en Oasis. Había reuniones donde se estudiaba la palabra de Dios y eso resultó difícil para algunos maestros. ¿Por qué? Porque yo era alguien que era muy impertinente en ese sentido, porque si el maestro venía y decía, por ponerte un ejemplo, vamos a estudiar la lección de Jonás y saben que a Jonás se lo tragó una ballena grande, yo decía, no es cierto. Y te imaginas la maestra tener que detenerse y decir, ¿por qué dices que no es cierto? Y decirle, porque la Biblia no dice una ballena. Y se quedaba así como que, ¿y este chamaquito, quién lo trajo? Y al mismo tiempo no podían decir mucho porque se enteraban, es nieto de el hermano, es hijo de los hermanos, entonces así como que, qué linda criaturita nos pusieron aquí. Y entonces era un niño muy atrevido en ese sentido porque llegaba a decirle, no dice la Biblia que era una ballena, dice ahí que era un pez grande. Y entonces te estoy diciendo todo esto porque aún a pesar de eso, me dejaban a mí como no era castigo, yo lo veía como castigo, para poder ver la televisión o poder salir a jugar a la calle. Una de las condiciones que me habían puesto a mi hermano y a mí era, tienes que memorizarte algunos versículos. Dentro de ellos, yo recuerdo, ya ahorita no me lo sé tan bien, pero me recuerdo saber Éxodo 20, del verso 1 hasta
donde termina con no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, hasta ese versículo. Pero aún sabiéndome varios versículos de memoria, eso no significaba que yo realmente amaba la palabra de Dios, que realmente entendía la palabra de Dios, que realmente tenía una comunión, una relación personal con Dios. No fue hasta que nos venimos a este país, ya teniendo la edad de 21, 22 años, es que llegamos a esta iglesia donde realmente se predicaba la palabra de Dios. Porque hubo un tiempo en donde nos estuvimos congregando en unas iglesias que de iglesias no tenían nada, porque predicaban todo menos la palabra de Dios. Vengo, déjame hacerlo en un resumen, desde todo lo que se te imagine de positivismo y superación personal, hasta el extremo de que casi creías que todo literalmente en todas partes, todo lo que no representaba algo como de Dios, era del diablo. Y te hablo de cosas como el cine era ir a ver al diablo, la televisión, ver caricaturas, había mensajes ocultos detrás de ahí y podías quedar poseído por el diablo. Entonces, hasta que llegamos a esta iglesia que gracias a Dios predica la palabra de Dios, y el pastor, Edgardo Flores, Dios le dio una encomienda que no muchos quisieran, discipularme a mí. ¿Te imaginas? Con todas esas ideas y esas locuras. Y él fue el que me instruyó a empezar a amar la palabra de Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el capítulo 8 de Nehemías, si estás tomando notas, esta es la segunda parte. La semana pasada, ¿te recuerdas el título, esa manera de pregunta? Y es, ¿qué define al siervo de Dios? Y hoy vamos a ver cuál es, a mi entender, una de las razones que más lo define. La semana pasada hablamos acerca de que algo que define al siervo de Cristo es la fidelidad y la sabiduría de Dios, pero también el llamado de Dios, y finalmente vimos la misericordia de Dios. Pero esta semana, en el capítulo 8, quiero decirte que por lo menos en esta versión, que es la que estudiamos aquí que es la nueva versión internacional, tiene 9 veces mencionada la frase, la ley, la ley, la ley, la ley de Dios, la ley de Dios. 9 veces hace referencia el autor del libro de Nehemías en el capítulo 8. 9 veces hace referencia en 18 versículos, fíjate. Eso significa que la mitad de todo este capítulo, el tema central, ¿cuál crees que sea? ¿La qué, perdón? La ley de Dios. La ley de Dios. Algo que te animo cuando leas la Biblia y encuentres que se repite una palabra o una frase más de 3 veces, o por lo menos 3 veces, eso quiere decir que esa porción que estás estudiando o ese capítulo que estás estudiando, ese es el tema principal, ese es el tema que el autor quiere resaltar. Vuelvo a repetirte, 9 veces está la frase en 18 versículos de Nehemías capítulo 8, la ley de Dios. Así es que vamos a ver que la palabra de Dios es lo que define a un siervo de Cristo, define a un creyente, define a un discípulo, define a una iglesia misional como somos nosotros, Iglesia Oasis. Es la palabra de Dios. Acompáñame a ver Nehemías capítulo 8. Y voy a leer de los versos del 1 al 3. Nehemías capítulo 8 dice así: Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo
como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de, la primera vez que se menciona, el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Versículo 3. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. En 3 versículos se menciona 3 veces ya la ley, la ley, la ley, la ley. ¿Qué define al siervo de Cristo? Es la pregunta de esta mañana. La palabra de Dios, por sobre muchas cosas, es la palabra de Dios. Y menciona algunas cosas que llamaron mi atención al estar estudiando este capítulo. La primera se encuentra en verso 1, dice: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Que todo un pueblo se pueda concentrar y pueda tener un mismo objetivo, como si fueran una sola persona. ¿No es eso increíble? Ahora, déjame decirte, de Nehemías capítulo 1 a Nehemías capítulo 7, está hablando sobre una restauración de la ciudad, sobre la restauración de murallas, sobre la restauración de puertas. Y tú vistes, si nos has acompañado, que primero empezó con una noticia, hubo un tiempo, un periodo de oración de Nehemías, después hizo su observación, hizo su plan de trabajo, convocó a la gente respondió, empezaron a trabajar, pero hubo par de capítulos en donde vimos que hubo oposición de parte de la gente de afuera, de los enemigos, y hubo burlas y hubo amenazas, pero también cerca del capítulo 4, 5, 6 vimos que hubo también una dificultad, y esta vez vino de adentro, del mismo pueblo de Israel. Y empezaron a tener dificultades entre ellos, empezaron a querer aprovecharse los que tenían más recursos o más posición de los menos favorecidos. Y Nehemías, guiado por Dios, pudo traer orden una vez más, pero ahora, a partir del capítulo 8 en adelante, vamos a ver la restauración más difícil o la que toma más tiempo, que es la restauración del corazón. Es muy fácil para nosotros muchas veces restaurar lo que está por fuera, restaurar nuestras apariencias. Es muy fácil aparentar. Pues para algunos quizás digas, no es tan fácil. Pero mi punto es que a veces podemos mejorar en muchas cosas, como familia, como matrimonios, como hijos, como individuos, como personas. Podemos esforzarnos. Podemos cada día levantarnos con la mentalidad de, hoy voy a hacer mejor las cosas que lo hice ayer. Y nos esforzamos, y eso es válido. Pero aún esa determinación o esa mentalidad de querer mejorar no es suficiente cuando estamos hablando no de un cambio, porque cambios los podemos hacer, cuando estamos hablando de la transformación de nuestras vidas. O déjame ponerlo de otras maneras. Todos podemos cambiar, pero lo que no podemos hacer como personas sin la intervención del poder de Dios a través de su palabra es que nuestro carácter sea transformado,
que nuestro temperamento sea controlado. En otras palabras, yo puedo quizás hoy mejorar mi comportamiento, cambiar mi comportamiento y aprender mecanismos para mejorar mi comportamiento y pasar de ser una persona, vamos a ponerlo, muy agresiva y violenta a ser una persona que digo, ok, ya me ayudaron a aprender estos mecanismos, ahora ya no voy a golpear a las personas, ya no los voy a insultar, ahora me dieron la solución. Cómprate un costal para que te pongas guantes y ahí descargues toda tu energía y toda tu furia. Tienes que desahogar hasta le llaman mala vibra. Y ahí golpea, desahógate y ¿a poco no te sientes mejor? Y digo, sí, puede funcionar, pero ¿qué va a suceder el día de mañana que no tenga mi costal? Que esté en una situación en donde estoy en el supermercado, en la calle, en la escuela y de repente me enoje. No voy a decirle a la persona, ¿me permites? Tengo que ir a golpear rápido mi costal para poder controlarme. A eso me refiero. Podemos tener mecanismos, cambiar, sí, pero esos son momentáneos. Déjame darte otro ejemplo, y yo sé que este ejemplo nos va a doler a muchos, vas a decir, ay, ¿por qué tenías que dar este ejemplo? ¿Cuántos no otra vez, 31 de diciembre del 2016 dijimos, el 2017 ahora sí es el año que por lo menos voy a bajar 5 libras? Ahora sí me voy a poner a hacer que la zumba y que el Insanity y no sé cuántas cosas, y te inscribiste al gimnasio que tiene todo el programa para que digas, a fin de año voy a ser el hombre y la mujer que ahora siempre quise ser. No me contestes, pero te pregunto, si esa fue una de tus resoluciones, ¿cómo vas? Podemos intentar hacer cambios, pero la transformación solamente viene de la palabra de Dios. Mira lo que dice en el verso 2 de Nehemías 8. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que, y esto es lo que me llama la atención de este verso, que podían comprender la lectura. Eso significa, mis amados hermanos y amigos en esta mañana, que no todo mundo puede comprender la palabra de Dios. ¿Te ha pasado? Yo era uno de ellos. Yo leía la Biblia y yo decía, ¿cómo es que mi abuelito, mi papá, mi mamá la leen y los ves que están como si estuvieran viendo, qué sé yo, el mejor programa de su vida o la mejor película o estuvieran teniendo, no sé, el momento más fantástico de ese día? Y yo la leía con el deseo realmente de querer como que encontrar ese gusto que yo veía que ellos tenían. Y no. Bueno, no estoy bromeando. Muchas veces intentando leerla me quedaba dormido. Y no te estoy hablando de que porque había trabajado largas horas. No. Simplemente me dormía, me aburría, no entendía. Aquí dice que de todos los que podían comprender la lectura, esta palabra comprender en hebreo significa entender, pero también significa observar. Y si tú quieres ser alguien que realmente entienda y conozca y comprenda la palabra de Dios para poder conocer a Dios, quieres conocer a Dios, la única forma que puedes conocer a Dios efectiva es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Y esta palabra comprenden, dice que ellos podían comprender, en otras palabras, ellos entendían, pero algo que me llamó la atención fue esta palabra, observaban. Observaban. Así es que si tú quieres ser un estudioso de la palabra de Dios, lo primero que tienes que hacer es observar. Y aquí hay varios.
estudiosos de la palabra y saben que cuando quieres estudiar la palabra, lo primero que tienes que hacer es una observación. Y la observación te va a llevar a la siguiente pregunta: ¿qué dice el capítulo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el texto? Ellos observaban. No estaban nada más escuchando, sentados. Ok, ajá, sí, ¿qué más? Estaban observando. Por eso te animamos mucho a trae tu Biblia, observa, checa, mira qué dice la Biblia. Porque muchas veces, ya después, ya con conocimiento, yo decía, pero eso es lo que él dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hasta que empecé a escuchar a este pastor que decía, tú chécalo en tu Biblia, no me creas a mí, tú revísalo, tú compruébalo. Yo dije, eso sí me gusta, porque ya no me están diciendo lo que yo tengo que creer, me están invitando a, tú compruébalo, tú pruébalo, tú date cuenta. El verso 3 termina con esta frase diciendo, todo el pueblo estaba muy atento. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Te pregunto y no me contestes. ¿Cómo viniste esta mañana? ¿Con la disposición de estar atento a lo que Dios quiere hablarte a ti? ¿O simplemente dijiste, bueno, hay que ir porque hay que ir, es domingo, me invitaron, o bueno, no tenemos nada mejor que hacer, pues vamos a salir, ¿no? Ya no hemos ido, vamos como si fuera trabajo, ¿no? Checar tarjeta, ya cumplí, Dios. Otra vez tengo ya un bonus de 2, 3 semanas o las que tú te quieras tomar, ya cumplí. ¿Cómo viniste? O a lo mejor tu caso fue como el mío de muchas veces en donde ni siquiera venía preparado. No entendía la palabra de Dios, no me llamaba la atención. Menos quería observar lo que decía la palabra de Dios. Pero esta gente me habla de que estaban atentos. Y no te estoy hablando de que eran 20, 50, era un pueblo grande. Déjame leerte lo que dice Juan 6:63. Nada más anótalo, no lo busques. Juan 6:63. Escucha, estas son palabras de Jesús. Ustedes, les está hablando Jesús a este grupo de personas que estaba allí. Entre ellos estaban los que en ese entonces se consideraban los estudiosos de la palabra de Dios, que eran los escribas, los fariseos, y a ellos les dice estas palabras, Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las escrituras. Pero esta era la razón por la que la hacían, fíjate, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Concluye Jesús diciendo, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. En otras palabras, ¿quieres que alguien te atestigue, te comparta, te comente cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para tu vida? No necesitas ir con un pastor, a una iglesia, a un seminario, leer ciertos libros. Salud, solo un libro llamado La Palabra de Dios. Jesús mismo dijo, mis enseñanzas son las que dan testimonio de mí. Es un testigo, es un testamento. En otras palabras, ¿quieres saber lo que Dios quiere para ti en esta semana? Escudriña, como dijo Jesús, las Escrituras. No para ver si ahí encuentro vida eterna, no, porque ya la tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Escudriñalas, estúdialas, observa la palabra. ¿Para qué?
para ver qué es lo que Dios dice de mí, qué es lo que Dios dice de mi matrimonio, qué es lo que Dios dice de mi situación por la que estoy pasando hoy. ¿Qué tiene que decir Dios al respecto? ¿Se queda callado o tiene algo que decirme? ¿Quieres averiguarlo? Abre la Biblia. Abre la Biblia. Nehemías capítulo 8, versos del 5 al 9 voy a leer. Dice así: Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro, y este libro se refiere al libro de la ley, y todo el pueblo se puso de pie. Fíjate, aquí no les tuvieron que decir como a veces, Rodrigo, yo lo veo, ¿no? Que nos invita y mis hermanos se pueden poner de pie. Aquí Esdras no tuvo que hacerlo. Automáticamente se pusieron de pie. En otras palabras, habla de que tenían una reverencia, un respeto hacia la palabra de Dios, porque sabían que no eran simplemente palabras, que eran lo que dice Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta palabra verbo nos la ha dicho muchas veces nuestro pastor Alex, que en griego significa logos, en castellano palabra. Y quiero creer que este grupo sabía que la palabra era Dios mismo y se ponían de pie en respeto. Estaban atentos. En otras palabras, no era simplemente como que, ok, ya estoy aquí, háblame. ¿Qué me quieres decir? No, estaban de pie con la expectativa, animados, entusiasmados. Mira lo que dice verso 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. ¡Wow! No les pidieron otra vez, pueden levantar las manos, pueden cantar, pueden alabar a Dios. Fue espontáneo. Eso es lo que produce la palabra de Dios en el creyente, en el siervo, en el discípulo, en una iglesia que predica la palabra de Dios. Alabanza a Dios, gratitud hacia Dios. No tiene alguien que venir y animarnos y decir, mis hermanos, ¿podemos cantar? Mis hermanos, ¿podemos aplaudir? ¿Sabes por qué? Porque nos sabemos agradecidos. Cuando tú te sabes agradecido, cuando sabes lo que implica que estábamos, dice la palabra de Dios en Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Romanos dice Pablo que la paga del pecado es muerte. Cuando sabes que ese era tu destino, cuando sabes que, ¿cómo nos encanta esta palabra o esta frase? Al menos yo me confieso que a veces la uso mucho. Es que merezco o es que no merezco esto, cuando es algo que no me gusta, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que merecemos? Estos dos versículos que acabo de leerte. Merecemos estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y merecemos la paga del pecado, que es muerte eterna. Gracias a Dios que no termina ahí ese versículo. Dice, más la dádiva, en otras palabras, más el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Lo que merecíamos tú y yo era una condenación eterna. Pero Dios dijo, no. Puedo dárselos y eso va a ser justicia. Eso no va a ser injusticia, como mucha gente cree y dice, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios es que permite que la gente se vaya, como dicen ustedes los cristianos, al infierno? ¿Por qué los envía ahí? Déjame decirte que Dios no los envía ahí. Vuelvo y te repito, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso se llama justicia, eso es dar lo que mereces. Y esta gente, de acuerdo a Efesios, dice también la palabra, que están muertos en sus delitos y pecados. En Juan, en el capítulo 3,
Tú lo puedes leer después en tu casa. Ahí está esta parte en donde dice Jesús que la luz vino al mundo hablando de él, pero los hombres amaron más las tinieblas. No fue que la luz no quiso llegar ahí, fue que los hombres decidieron, nosotros no queremos la luz, amamos más las tinieblas. Entonces, no hay tal cosa, no hay tal mentira como que Dios te envía al infierno. No. Toda la gente que va a estar en el infierno le pidió, le suplicó, le rogó a Dios, mándame al infierno, ahí yo quiero estar, porque no quiero ver nada contigo, Dios. Y todos los que vamos a estar en el cielo, vamos a estar por gracia y misericordia de Dios. Cuando entiendes eso, entonces sucede lo que acabamos de leer en el versículo 6 de Nehemías 8. No necesita venir nuestro hermano Rodrigo para decirnos, hermanos, nos ponemos de pie y podemos cantar alegremente, sino porque dices, wow, hoy otra vez desperté, sí hace frío, está nublado, pero ¿sabes qué? Nuevas son tus misericordias cada mañana, decía el salmista, grande es tu fidelidad. Vuelvo a repetírtelo porque como que no me entendiste, ¿verdad? El salmista decía, nuevas, no recicladas. Tampoco es como el comercial ese de ropa que te acuerdas que decían, estrenando y decía, no, y la marca, ¿no? Bueno, Dios no hace eso con sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Nuevas. Eso quiere decir una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo empezar, un nuevo futuro para ti, para tu familia, para tu matrimonio. Eso es suficiente para decir, Señor, gracias. No tengo que esperar para llegar tampoco a la reunión. Desde que me despierto digo, Señor, sí, hay muchas circunstancias difíciles por las que estoy pasando. Muchas de ellas quizás no las entiendo y quizás a mi entender no debería de estar pasando. Pero gracias a Dios que tus misericordias son nuevas. Yo creo que todos los que estamos reunidos en esta mañana tenemos por lo menos una situación difícil que estamos atravesando, por lo menos una. Y déjame decirte, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y déjame decirte que lo que más va a definir no solamente si eres siervo, creyente, hijo de Dios, lo que más va a definir tu vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Te animo que en los próximos minutos, no son muchos los que nos quedan, le estés pidiendo a Dios en lo que resta de la prédica de esta mañana. Abre mi corazón, Dios. Quiero escucharte. Si es verdad lo que está diciendo ese chaparro pelos necios, yo quiero probarlo, Dios. Si es real ese Dios, yo quiero probar. Si es real que hay misericordia, y lo que significa misericordia, mis amados hermanos, es no darte lo que mereces. Entonces ese versículo, déjame decirlo de esta manera, diría, nuevas son cada mañana las oportunidades que no me merezco. Y Dios nos está dando lo que no merecemos. Vida, salud, familia, todavía libertad en este país y muchas otras cosas. Verso 7 de Nehemías, verso 7 de Nehemías capítulo 8. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, mira lo que hacían, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Verso 8, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. La palabra es lo que va a definir, pero déjame
decirte, lo primero que te animo a hacer cuando abras la palabra es obsérvala. Pídele a Dios, ayúdame a observar lo que tú quieres que yo observe, Dios. Lo que no he podido observar. Pero lo segundo que le vas a pedir a Dios es, ayúdame a interpretarla. Los estudiosos saben que ese es el segundo paso. Después de la observación viene la interpretación. Y la pregunta aquí es, ¿qué quiere decir? Lo que acabo de preguntar en la observación es, ¿qué dice el texto? Y ya vimos que están estudiando la palabra de Dios. Ok, ahora en la interpretación la pregunta es, ¿qué significa eso? Una manera fácil de decir una interpretación podría ser que están queriendo conocer a Dios, que están queriendo volver otra vez a los caminos de Dios, que están queriendo otra vez comenzar de nuevo, pero de la manera correcta. Me llama mucho la atención, mis hermanos, en el verso 7, casi al final, dice que el verso 7 empieza diciendo los levitas y da el nombre de quiénes hacían, dice, le explicaban la ley. ¿Pudiste observar este detalle? Había un maestro sacerdote llamado Esdras que estaba leyendo la palabra de Dios. Pero había un grupo de levitas que eran los que interpretaban. Y en el verso 8 dice que eran los que también leían con claridad y lo interpretaban, lo explicaban. Esta palabra interpretación o me gusta más, no cómo quiere decir, sino me gusta más, eso es lo que quise decir, perdón. En la traducción en inglés de esta nueva versión internacional, me gusta, como que tiene un poquito más de claridad. Ustedes disculparán mi pésimo inglés, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. En el verso 7, mira, esta parte me gusta cómo lo traduce. En español dice que le explicaban. En inglés dice, instructed the people. Ellos instruían, eran unos instructores. Como cuando vas al gimnasio tienes un instructor personal. El hijo de nuestros hermanos Tinajero es un instructor de gimnasio. ¿Te imaginas tener eso en casa? O sea, ¿por qué crees que están así con ese cuerpazo que se cargan? Pues oyes, con un instructor en casa así, ¿quién no? ¿Verdad? Pues esa es trampa, pero bueno, ahí se las dejamos. Entonces, en otras palabras, ¿te imaginas tener en tu propia casa alguien que te enseñe cómo estudiar la palabra de Dios? Alguien que te diga cómo poder estar aplicando lo que lees y decir, ok, esto lo puedo poner en práctica así, de esta manera. Y vas a decir, ¿dónde se consigue uno de esos? Yo quiero uno. El punto no es, necesito entonces al pastor Alex en mi casa todos los días. No. ¿Necesito ir entonces a un seminario, a un instituto? No. Juan 5:39. Si quieres anotarlo, yo lo leo. Juan 5:39 dice así. Y entonces, ¿cómo le hacemos para poder tener un instructor? ¿O yo puedo ser el instructor? Yo puedo ser ese que aprenda a interpretar la palabra de Dios para mi familia, para mi propia persona. Juan 5:39 no. Juan 6:63. Perdón. Juan 6:63. Es Jesús una vez más. Y muchos discípulos se acaban de ir. Acaba de decirles palabras que para ellos fueron muy fuertes, muy difíciles de seguir a Jesús. Y esto es lo que dice Jesús en Juan 6:63. El Espíritu da vida. La carne, ahora
Familia, por favor, no vayas a decir, ok, vamos a tirar todas las arracharas y todos los tacos al pastor. Esa carne no se refiere, mis hermanos. Sí, déjame aclarar eso porque después vas a decir, allí en Iglesia Oasis promueven el ser vegetarianos y que todo tiene que ser orgánico. No. La carne se refiere a mi voluntad. Lo que la Biblia también pone como nuestra vieja naturaleza o el viejo hombre. Son conceptos que tú puedes ver en la Biblia. Entonces dice, la carne no vale para nada. Lo siguiente son palabras de Jesús. Escucha lo que dice. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú entiendes que la palabra de Dios son palabras que son espíritu y que son vida, entonces tú eres el primero que vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender eso, Dios. No voy a tener que depender de otra persona, el pastor, un seminario, un libro. Yo mismo puedo venir y decirle, Dios, ¿me puedes enseñar a mí? Ciertamente hemos dado aquí una clase que se llamó ¿Cómo estudiar la Biblia? Quizás la vamos a poder dar los próximos meses. Si les interesa, a lo mejor podemos volver a formar un grupo y hacerla. ¿Te interesaría cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo volverte tú una persona que pueda observarla, que pueda interpretarla y finalmente pueda aplicarla? ¿Pueda tener efecto en tu vida? Me encanta, dice que este grupo explicaba, leía con claridad y otra vez en inglés me gusta más. Ojo, no estoy siendo malinchista, tampoco. Ay, es que ya se siente más gringo porque ya tiene más años viviendo aquí. No. Simplemente que lo explica mejor. Dice el verso 8, y otra vez discúlpame mi inglés. En el verso 8 dice, giving the meaning. Le daban el sentido. Eso es interpretar, porque a veces la palabra interpretación suena así como que, wow, ¿qué es todo eso que tenemos? Simplemente darle sentido. Es ponerle sentido. Finalmente, Nehemías capítulo 8, verso 9. Mira lo que sucede cuando observas, interpretas. Cuando tienes a alguien que expone la palabra de Dios, pero también como iglesia no solamente es tener un pastor que comparta sana doctrina o varias gente que comparte sana doctrina, sino cuando tienes este grupo, y de verdad lo digo con mucha humildad, qué orgullo se siente ser parte de esta iglesia. Porque no solamente tenemos la bendición de tener un pastor que nos habla la palabra de Dios, no nos entretiene, nos habla la palabra de Dios, pero también tiene este gran deseo, y más que deseo, tiene esta encomienda de parte de Dios de capacitarnos a todos, no nada más a algunos, a todos, para poder ser como este grupo de levitas, que podamos explicar, que podamos leer con claridad y que podamos interpretar. Qué bendecidos estamos, de verdad, mis hermanos, al pertenecer a una iglesia así. Verso 9, mira lo que sucede cuando tienes un pastor que predica la palabra y un grupo de personas que están apoyándolo. Ojo, iglesia, esto es para ti. El trabajo no es nada más de nuestro pastor Alex, es de todos. Es de todos. Él no podía hacer todo este trabajo, Esdras. Verso 9, eso es lo que sucede. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a ¿qué? A llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La palabra de Dios está produciendo lo que te dije, no un cambio, una transformación en un corazón. 7 capítulos anteriores, les pregunto a los estudiosos, ¿cuándo habían leído un detalle como este, que alguien había llorado? Pero nada más hace acto de presencia la bendita y preciosa palabra de Dios
y cómo de que no se mueve un corazón duro, un corazón insensible, un corazón incrédulo y un corazón indiferente a Dios no se resiste ante la palabra de Dios. El mismo sol que hace que el barro pueda endurecerse es el mismo sol que puede hacer que ese barro se derrita. Y la palabra de Dios en muchas veces es comparado como el sol. Así es que del verso 10 al 11, la orden de Nehemías es esta: regrésense a sus casas, compartan con el que no tiene, hagan fiesta, disfrutemos. Esto es para hacer fiesta, no es para estar tristes, es para celebrar, estar felices. Más allá de que ya cumplimos con la restauración de la muralla, y de las puertas, Dios está empezando a hacer la mejor restauración, que es la de nuestras vidas. Verso 12. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida. ¿Cómo se regresaron, mis amados hermanos, de acuerdo al verso 12? Con alegría, dicen unas versiones, y en otras, felices. ¿Te imaginas? Habían llorado porque habían escuchado lo que Dios tenía para ellos. Otra vez, que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios no los había abandonado. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Quizás tu situación o tus situaciones te están diciendo: ¿en serio? ¿Crees que Dios se interesa por ti? No, Dios tiene mejores cosas que hacer que ayudarte a ti, que escucharte a ti. Es más, ni siquiera lo buscas. Ni siquiera tienes tiempo para Él. Déjame decirte lo siguiente, si ese es tu caso: Dios te ama. Y como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de su regreso. Porque quizás como creyentes te ha pasado como a mí en cierto momento. Ya había tenido ahora sí el deseo de observar y hacía muchas preguntas. ¿Por qué crees que hago tantas preguntas cuando estoy compartiendo? De ahí se me quedó, porque era hacer preguntas y preguntas y preguntas. Con este pastor que te digo, que Dios lo bendiga, porque me tuvo la paciencia. Y quizás nos pasa como a mí, que a veces viene el desánimo, o el que no estamos tan acostumbrados, el que no hay como, y no estoy haciendo alarde porque yo sea parte, pero realmente qué bendición es ser parte de esta iglesia, que se interesa en discipularte, en darte las herramientas. Yo vengo de iglesias donde simplemente me decían: tú ora, abre la Biblia y deja que Dios te hable. Y yo decía: pero ¿cómo es eso? Eso suena como místico. ¿Y qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que sentir? ¿Cómo vas a saber si es o mi conciencia? Mi hermano diría: ¿cómo voy a saber si es Pepe el Grillo que me está hablando? ¿Te acuerdas de esa caricatura de Pinocho que tenía al grillito que le hablaba, que era su conciencia? Dice mi hermano, ¿no? ¿Y qué tal si es Pepe el Grillo y no es Dios? Entonces, gracias a Dios por iglesias como Oasis, que te quieren instruir, que te quieren dar las herramientas para poder saber y decir: este es Dios o esta es mi conciencia. Felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Estaban felices de que ya entendí lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para mi matrimonio. ¡Wow! Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios va a hacer grandes cosas. Por eso te recordé lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra, y la buena obra no la comenzó el pastor, no la comenzó el que te invitó o los que te invitaron, la comenzó Dios. Y Dios se comprometió con Él mismo de cumplir lo que Él prometió hacer, que es hacerte a ti y a mí a su imagen. Pero a veces no tenemos las herramientas.
Fue mi caso por muchos años. Tenía el deseo, los ánimos, pero no tenía las herramientas. Hasta que empecé, no hace mucho, unos 4 o 5 años, a empezar a ver cuáles son las herramientas. Y te las he estado diciendo ahorita otra vez. Observación, interpretación y la última, aplicación. Verso 13, se regresaron, ya estaban felices, habían entendido lo que les habían enseñado. Verso 13 dice, al día siguiente, podemos decir, el lunes por la mañana, los jefes de la familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras. ¿Para qué? Para echar chisme celestial, dice ahí. Para quejarse. Para estudiar. Esta palabra estudiar en hebreo significa entender. Pero también significa ser, y entre paréntesis, una causa de hacer o actuar. En otras palabras, otra vez, ok, ya entendí lo que Dios quiere para mí. ¿Qué voy a hacer al respecto? Tengo 2 opciones. O lo ignoro y sigo en mi propia vida, como cantara el gran Frank Sinatra, a mi manera, o empiezo a hacerlo a la manera de Dios. El resto de los versículos, que es del 14 al 18, dice que se pusieron a hacer lo que les tocaba hacer en ese momento, de acuerdo a la palabra de Dios. Acompáñame, el último versículo, Juan 8, 31 y 32. Con esto estamos terminando. Juan 8, 31 y 32. Son palabras de Jesús. Juan 8, 31 y 32. Dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos, viene dato importante, que habían creído en Él. Te pregunto en esta mañana, y no me contestes, ¿tú has creído en Jesucristo como tu Salvador? Y a lo mejor podemos decir mucho, sí, pero te pregunto, no me contestes, ¿pero también es tu Señor? Porque muchos lo queremos solamente como nuestro Salvador, pero no como el Señor. Queremos ser, como decía el poeta mexicano, quiero seguir siendo el rey, ¿no? Quiero seguir yo diciendo lo que se hace, como se hace con mi familia, con mi matrimonio, con mi vida. O si eres soltero, con mi propia vida, ¿no? Hoy vuelvo a escuchar mucho esta frase, ya tiene rato, pero como que está resurgiendo esta frase otra vez de, es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. De hecho, la escuché no hace mucho con esto de la marcha que están en protestas, no todas las mujeres, pero las que quieren que se apruebe el aborto. Esa es una de sus banderas. Es mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera. La Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo, ya no es mi vida, es la vida de Él en mí. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen, ¿cómo dice mis hermanos? ¿Fieles a qué? A mis enseñanzas. ¿Serán realmente qué? ¿Viste cuál es el distintivo de un discípulo, de un siervo, de un creyente, de una iglesia misional? No es una fantástica estructura y unos programas impresionantes y una elocuencia del que habla, es si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Serán realmente mis discípulos. Verso 32. ¿Cuál es la promesa? Y conocerán la ¿qué? La verdad. ¿Y qué más? Y la verdad nos hará libres. Te pregunto, no me contestes, ¿de qué necesitas ser libre esta mañana? ¿Qué te está atando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te impide avanzar
a ti. Y si tú eres el líder en tu casa, si tú eres el hombre, déjame decirte que Dios te va a demandar y te está pidiendo a ti que seas tú, el que seas como Esdras, el que abra la palabra de Dios, y que seas como estos levitas que interpreten, que enseñen, que motiven a su casa a buscar, a conocer de Dios. ¿Qué te está impidiendo como hombre el comprometerte con Dios? Puedes decir, lo que me está impidiendo es espacio en blanco. Aquí está una promesa de parte de Jesús para ti en esta mañana. Mantente fiel a su palabra y van a suceder. Lo primero es que vas a ser un discípulo. Eso quiere decir, te vas a interesar en caminar con Él. 2, vas a conocer la verdad. Y 3, Dios va a empezar a quitar todos los obstáculos. Y créeme que pueden ser muy bonitos tus obstáculos. Dios puede quitarte tu trabajo si necesita. Dices, pero no, ¿cómo nos vamos a quedar sin trabajo? Sí, si eso es lo que te está estorbando, para que seas fiel, para que lo busques, para que puedas estar haciendo lo que Él quiere, déjame decirte que lo va a hacer. Si es tu salud, también va a tocar la salud. Si son las finanzas, lo que sea. Pero quiero animarte a esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que nos está pidiendo en esta mañana Dios una vez más es, mantente fiel a mi palabra. Yo me encargo del resto. Pero es que mi familia, es que la finanza, la salud, lo de el muro y Donald Trump y lo que está firmando. Sé fiel a mi palabra, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. No sé cuál es tu situación, pero quiero decirte que Dios tiene el control de tu vida. No parece, las circunstancias te están susurrando ahorita. No es cierto, por favor. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Lo crees? Dios tiene el control. ¿Te acuerdas el reto que tuvimos la semana pasada? De leer Salmos capítulo 1. Parece una coincidencia, ¿no? Que en el verso 2 dice lo siguiente, pero en la ley, lo que vimos hoy, pero en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. ¿Y qué hacía este salmista? Y en su ley medita. Eso es observar, eso es interpretar, y la aplicación viene en el siguiente verso. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La aplicación viene en el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, le está aplicando, está siendo activo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace es alguien que pone en práctica las palabras. Alguien que está siendo fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Seamos fieles, mis hermanos. Dios no nos está pidiendo mucho. Simplemente mantente fiel a mi palabra y Él se va a mantener fiel a lo que prometió hacer contigo y conmigo. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.